Hola a todos, hola mundo, bienvenidos a mi canal. Otro tema que nos convoca en este video respecto de la gestión directiva y qué enfoque se da o se suele dar o todavía persisten, todos enfoques muy marcados, muy bien definidos, gestión directiva. Y entendamos que hablamos de gestión educativa comprendiéndolo como un proceso complejo en el que es necesario que quienes están al frente de esas instituciones posean habilidades y competencias específicas con el objetivo de lograr los fines educativos con calidad, con eficacia y con eficiencia. A partir de este concepto de gestión educativa, podemos analizar que subsisten, que conviven dos enfoques de cómo gestionar una institución educativa. Uno de esos enfoques, que es el que vamos a tratar hoy, uno tradicional, normativo, verticalista, administrativo. En otra oportunidad iremos viendo el enfoque más actualizado que lo analizan muchos autores. Son autores reconocidos que en el marco de estos autores vamos a ir conociendo las características de estos dos enfoques. Ya hace más de 20 años que se viene hablando de la diferencia de estos dos enfoques a partir de varios autores, como por ejemplo Patricio Chávez, Graciela Frigerio, Margarita Poggi, Guillermina Tiramonti y otros que describen esta realidad de las instituciones a partir de un modelo, de un enfoque de gestión. Enfoque de gestión que se contrapone con otro enfoque más actualizado, con una mirada diferente, que es el enfoque estratégico, participativo y situacional. Pero ahora vamos a detenernos mientras compartimos el video, vamos a detenernos a hablar de las características de este enfoque que es más antiguo, que lleva muchos años en las instituciones educativas, pero no por eso han desaparecido. Lamentablemente no desapareció, conviven. Rasgos de este enfoque todavía persisten. El enfoque tradicional, normativo, verticalista, es mi deseo es mi intención, que no existan escuelas netamente, puramente con estas características. Seguramente existirán escuelas que tendrán algunos rezagos, algunas pequeñas características que podrán ir mejorando. Veremos por qué este enfoque no es el más conveniente. Este enfoque de una gestión directiva desde una mirada verticalista, desde una gestión verticalista, autoritaria, burocrática. En primer lugar, ¿cómo es la gestión educativa en este enfoque, en el enfoque tradicional? Un enfoque tradicional que busca, que tiene como objetivo la transmisión del conocimiento. Quienes llevan adelante una institución priorizan que el conocimiento sea transmitido desde el nivel central directamente hasta el aula. Existen acuerdos a nivel de institución en un contexto particular de esa institución, sino que el conocimiento baja directamente desde la prescripción, desde las indicaciones del nivel central hasta llegar al aula de clase. Y los alumnos son los que reciben ese conocimiento de manera pasiva, se van dando órdenes y se va cumpliendo como
lo que debe ser, lo que está indicado. El segundo aspecto u otro de los aspectos que es importante que se destacan en este enfoque es que es netamente normativo. La normativa en la vida institucional es sumamente importante. De lo contrario, estaríamos en una vida institucional sin normas. Lo que no es conveniente que ocurra es que solamente la normativa guíe todo el accionar de la institución, sino que esa normativa sea el marco del trabajo institucional. Es así que el enfoque normativo verticalista considera de manera exclusiva a la normativa. La normativa como la señalización del deber ser. Los alumnos deben ser de esta manera, los maestros deben ser de esta manera, las escuelas deben ser de esta manera. Y ese deber ser, con solo señalarlo, cambiaría la realidad desde este enfoque. Se cambia la realidad con solo señalar el deber ser. La escuela necesita vida, la escuela necesita que, cumpliendo la normativa, se viva en un estado de comunidad. Otra característica, la verticalidad. Este enfoque tiene, dado la condición de que es normativo, tiene la particularidad de regirse por la verticalidad. Una cabeza que conduce, indica lo que hay que hacer, en la mayoría de los casos, respetando de manera absoluta lo que indica el nivel central, quien atribuye las respuestas a la formulación de cómo debe ser, de cómo es el deber ser. El nivel central es el que indica de manera vertical cómo tienen que ser las escuelas y qué se debe hacer, cuáles son los procedimientos. Y prescribe esos procesos de implementación para lograr el deber ser. Prescribe y los controla. Controla ese deber ser. Solamente actúan en función a controles establecidos. Establecidos por el nivel central para todas las escuelas y los actores institucionales. En este enfoque normativo, verticalista y tradicional. Insisto, algunos aspectos todavía persisten en las escuelas. Muy pocos, estoy casi segura que muy pocos. Pero habiendo recorrido tantas escuelas en estos años, algunos vestigios todavía quedan de este enfoque en algunas gestiones directivas. Continuando con la descripción de las características, de los aspectos que hacen el enfoque tradicional normativo verticalista, podemos decir de que se vive en una comunidad donde no se aceptan las resistencias. Es lógico que no se van a aceptar las resistencias si está todo establecido, si está todo prescripto y si lo que se debe hacer es respetar estrictamente orden, control, autoridad. Por lo tanto, la resistencia prácticamente no existe. Y si existiera, es una resistencia pasiva o se esconden las resistencias. ¿Resistencia a qué nos referimos? A docentes que piensan diferente, a situaciones que son diferentes y que podrían tener estrategias de trabajo diferentes a lo que está establecido y que con fundamento podría ser diferente. Pero estas no son aceptadas dentro de este enfoque por quienes conducen una institución educativa con estas características desde este enfoque. El enfoque normativo verticalista posee un solo espacio preponderante, un espacio dominante, un espacio que es donde se realizan todos los procesos educativos. El aula.
desde la dirección, desde el organismo central, de los niveles centrales, hasta el aula. En el aula se realiza todo. Entonces los espacios se reducen en este enfoque de gestión directiva. Se reducen los espacios tanto para el aprendizaje y el proceso de enseñanza-aprendizaje, como para la construcción de la comunidad educativa. Una comunidad educativa que debe estar en constante construcción, pero desde este enfoque esos espacios se reducen. ¿Por qué se reducen? Porque no existen y no se brindan o no se propician espacios de diálogo, espacios de discusión. Solamente se reduce a la legitimación formal de lo establecido y que debe ser aceptado por todos. Esta institución, desde este enfoque, o las instituciones que tienen este enfoque, ven reducir su espacio a el cumplimiento de lo que está establecido y de lograr esos objetivos con estos lineamientos y con los lineamientos que están indicados, que ya se indicaron y que bajaron a las escuelas. Hay una bajada de lineamiento desde las autoridades que corresponden, sin posibilidad de plantear cuál es la situación particular de esa institución, porque el enfoque tradicional, verticalista y normativo no acepta las iniciativas, no reconoce las iniciativas. Y si hubiera iniciativa, deben estar esas iniciativas en el contexto, en el marco de la formalidad de ese enfoque tradicional, normativo, verticalista. Y ahí hay iniciativas. Todas las escuelas, todos los docentes tienen en su gran capacidad creativa alguna iniciativa. Es así que desde el enfoque tradicional, normativo y verticalista, las iniciativas, si existieran, son desaprovechadas, no son incentivadas. Las iniciativas están casi nulas porque todo ya está establecido y debe cumplirse según lo establecido. Entonces, estas escuelas carecen de esa creatividad que es propia de los docentes, de las capacidades de los docentes para llevar adelante una institución cada vez más innovadora. En este contexto de comunidad en la que un equipo directivo pudiera tener estas características del enfoque tradicional, normativo, verticalista, la comunicación es desvalorizada. La comunicación no es privilegiada y tampoco ni dentro de la comunidad ni entre el nivel central y las escuelas. No existe un flujo de comunicación, un intercambio de comunicación. No se acepta a la comunicación como un elemento fundamental para la construcción de comunidad, para la formación de comunidad. El enfoque tradicional, normativo y verticalista no puede reconocer y estimular la comunicación porque ya todo está establecido. Entonces, no propicia esa generación de comunicación creativa y de comunicación que fluya. Más bien, al evitar eso, se establecen espacios informales, se acrecientan los espacios informales. Los docentes buscan espacios donde poder intercambiar, donde poder crear. De este enfoque que, si todo está establecido, no existen posibilidades de reunirse para que se realice una comunicación efectiva o una comunicación democrática. Es el enfoque tradicional normativo. Por eso los cambios educativos en este enfoque conducen a una dominación progresiva de lo que debe ser. Progresivamente se va trabajando
qué debe ser y cómo debe ser, a respetar absoluta y exclusivamente ese tipo de indicación, cómo deben ser las cosas y cómo se deben realizar las cosas, que es la única manera de cambiar la realidad. Porque al no existir ninguna iniciativa, al no existir intercambio, al no existir una relación, al no existir una comunicación fluida, se comprende desde este enfoque que los cambios no se van a producir sino solamente a través de la transmisión, y que la generación de cambios solamente va a ser por lo que está prescripto, por lo que está establecido. Entonces, el enfoque tradicional, normativo, verticalista, sostiene a una institución de una manera en la que nada va a cambiar, porque esto ya es así, esto es tradicional, esto se maneja de esta manera, en esta escuela nos manejamos así, el contexto ya es así, ya nada va a cambiar. El cambio es muy poco aceptado. El cambio es el que va a establecer que acá se hace de esta manera. Tampoco es aceptada la tensión. Si no hay posibilidades de comunicación, si no hay posibilidades de intercambio, no está aceptada la tensión. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tensión? Cuando hablamos de tensión es el intercambio de opiniones, el intercambio de posturas. Puede existir una tensión porque somos individuos que pensamos de manera diferente. Como todo está establecido en este enfoque, no hay lugar para la tensión. Se rechaza la tensión, se esconde la tensión, los problemas siempre se esconden. Por eso, la tensión es definida en este enfoque como un problema que no debe ser afrontado, problema que debe ser ignorado. Las tensiones dentro de una institución, inclusive poder hacer una mínima discusión metodológica, puede producir una tensión. Todo eso se evita. ¿Cuáles son los fines de una institución en este enfoque normativo verticalista? Y los fines son netamente administrativos. Los fines se definen con un gran sentido burocrático: el llenado de planillas, completar cuadros, realizar informes, trabajar a partir de lo que le solicitan a la escuela, porque lo que le solicitan a la escuela tiene que ser cumplido. O sea, el cumplimiento administrativo a nivel macro. Volvemos a lo mismo. Desde el nivel central nos indican qué debemos hacer, qué se debe hacer. Por lo tanto, las respuestas, los informes, las comunicaciones a partir de la institución deben ser en función a lo que está establecido. Esas comunicaciones que van a ser absolutamente formales, que van a ser absolutamente objetivas desde el punto de vista de no hablar de la institución, sino del cumplimiento de lo que está establecido para esa institución. Y establecido de manera unilateral. Es la autoridad del nivel central quien establece lo que se debería realizar. Es la autoridad única, exclusiva, unilateral de cada institución quien hace cumplir lo que debe ser para lograr los objetivos establecidos. En cuanto a la calidad de la educación, en el enfoque normativo verticalista de una gestión directiva, podemos decir que alienta a un docente que cumple burocráticamente. ¿Quiénes son los mejores calificados? ¿Quiénes son los mejores considerados? Los docentes que llevan
una documentación impecable, que llevan sus planillas correspondientemente, todo lo que sea formal, formalmente y burocráticamente establecido. Se alienta a un docente de esta manera. No hay lugar para la creatividad, no hay lugar para la innovación, no hay lugar para la reflexión sobre la práctica. El docente mejor establecido, mejor conceptuado, es el docente que cumple administrativamente todo lo establecido desde el nivel central y desde las autoridades de la institución. En este enfoque, la participación es escasa, es casi nula, solamente con un sentido colaborativo, con un alto grado de formalización. Las reuniones para determinado fin, las comunicaciones exclusivamente con temas muy específicos. La comunidad no participa de manera activa. Este enfoque normativo verticalista tiene como centralidad lo administrativo. Lo administrativo es un fin en sí mismo, separado de lo pedagógico. Lo administrativo no tiene relación con un trabajo a conciencia de lo pedagógico, solo lo administrativo en la presentación de documentaciones para que sean controlados, para que se desarrollen las actividades que están establecidas, pero solamente de manera burocrática en cuanto a la planificación, sin pensar en el grupo de alumnos, sin pensar en la institución. Por eso lo administrativo está sobrevaluado. Lo administrativo es lo central. Lo administrativo es lo que conduce toda la institución desde este enfoque, desde esta gestión. Este enfoque no va a presentar conflictos internos. Cada quien sabe lo que tiene que hacer y debe hacer, y cada quien cumple lo que está establecido. Por lo tanto, no existen muchos espacios, mucho lugar para los conflictos o para que surjan algún tipo de conflictos. Cuando hablamos de que todo lo que está establecido, inclusive desde el currículum, ya está prescrito, es un currículum duro, inflexible, que no da lugar a modificaciones, que no da lugar a innovación. Por eso los conflictos van a ser muy pocos o van a ser evitados o no van a existir. En cuanto a la planificación, que también está establecida, la planificación que debe cumplirse porque hay un currículum que ya está prescripto, que baja las instituciones, no existe un trabajo en parejas, no existe un trabajo con los colegas, no existe división del trabajo, hay una actividad exclusivamente en las aulas, el espacio son las aulas y los fines son lograr los objetivos desde las aulas con fines formales establecidos por las autoridades como un instrumento, la planificación como un instrumento homogeneizador. Una planificación que considera que todos los alumnos aprenden lo mismo al mismo tiempo de la misma manera, donde no se pueden plantear otro tipo de actividades, otro tipo de contenidos y los contenidos deben ser cumplidos tal y como están. Y los contenidos tienen que ser controlados para que sean cumplidos. Los contenidos de las planificaciones, los contenidos indicados por el nivel central, se bajan de esa manera directamente verticalista. Por lo tanto, todo se realiza de manera homogeneizante. Contenidos, objetivos establecidos, estrategias a utilizar. No hay lugar para la innovación o la innovación es escasa o muy mal recibida. Bueno amigos, les recuerdo que si les gustan este tipo de videos, este tipo de temas para compartir, pueden ayudarnos
un me gusta, suscribirse al canal, compartir el video o realizar algún comentario. Les deseo a todos una excelente semana. Hasta pronto.